Me gustaría que para el desarrollo de este mensaje nos enfocáramos en que tú y yo aprendiéramos lo que es paciencia y de lo que no lo es, porque más adelante vas a aprender la diferencia. Pero sobre todo me gustaría que tú y yo a través de este mensaje aprendiéramos a aplicar lo que es la paciencia en nuestra vida, porque sin lugar a dudas la paciencia es una de esas virtudes bien escondidas y menos utilizada por los creyentes ahora en día. Si tú me dices que exagero, en breve te daré una lista de situaciones en las cuales tú y yo somos desesperados y tú me dirás si eso no es cierto. Acompáñame por favor a nuestro texto base, a nuestro texto principal de Gálatas, capítulo 5 y versículo 22. Este es el pasaje que hemos estado estudiando y estudiaremos a lo largo de esta serie lo que resta de mensajes. El apóstol San Pablo está escribiéndole a los creyentes de Galacia, de Gálatas. Y a partir del capítulo 5, el apóstol Pablo hace una descripción de lo que son las características de un creyente carnal. Las características de un creyente que aunque conoce del Señor, ha recibido su gracia, ha recibido su perdón, por alguna razón el creyente decide que el pecado tome control de su vida. Y eso es lo que el apóstol Pablo menciona al principio del capítulo 5, las obras de la carne. Luego, a partir del versículo 22, Pablo va a hacer un contraste de lo que acaba de decir y nos va a presentar lo que son las características de los creyentes que sí son controlados, ya no por la carne, sino que por el Espíritu. Y es ahí donde encontramos el pasaje en cuestión. Dice el apóstol Pablo, mas el fruto del Espíritu, recuerda que es el Espíritu Santo, es amor, gozo y paz. Luego continúa, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, y contra tales cosas, dice el apóstol San Pablo, no hay ley. Al igual que en los frutos anteriores que hemos estudiado y aprendido, la paciencia es uno de esos frutos del Espíritu Santo que únicamente provienen de Dios cuando el creyente le permite al Espíritu Santo gobernar su vida. Dicho de otra manera, cuando tú y yo no somos pacientes, cuando tú y yo somos desesperados, cuando tú y yo nos brincamos los tiempos de Dios, esa es una señal de que el Espíritu Santo no está gobernando nuestra vida. Esta es una señal de que el Espíritu Santo no está gobernando nuestras decisiones. Ten mucho cuidado a la hora de firmar documentos. Ten mucho cuidado a la hora de comprometerte en tratos. Ten mucho cuidado si eres de las personas prontas para hacer las cosas, porque esa puede ser una señal de que no oras y que no tomas tiempo para pedir la dirección del Señor en tu vida. Si yo te preguntara el día de hoy, ¿cuántos errores hubieses evitado si hubieses esperado, si hubieses orado más, si hubieses buscado consejo? Si hubieses tomado tiempo antes de tomar esa decisión, antes de casarte o antes de comprar esto o aquello. Todas esas circunstancias se pueden evitar si los creyentes aprendemos a ser pacientes en el Señor. Y como dijimos hace un momento, la paciencia es una de esas virtudes que muchos de nosotros adolecemos o no la tenemos en nuestra vida. Y me remito a las evidencias, porque vivimos en una sociedad en donde todo tiene que ser a la carrera. Todo tiene que ser rápido. Y vivimos en una sociedad en donde la paciencia es sinónimo de torpeza. Vivimos en una sociedad en donde la paciencia es sinónimo de lentitud. Y vivimos en una sociedad en donde la rapidez es sinónimo de efectividad. Pero no siempre es así. Y te lo voy a demostrar más adelante. Te voy a mencionar algunas situaciones en donde tú y yo somos impacientes. Y tú dime si es cierto o no. Número 1, tú y yo somos impacientes cuando vamos tarde al trabajo y vamos tarde a una cita o vamos tarde a una reunión y nos topamos con un inmenso tráfico. Ahí se le sale lo carnal a todos los creyentes o a la mayoría de los creyentes. Número 2, necesitamos paciencia y específicamente las mamás necesitan mucha paciencia cuando están sumamente cansadas y tu bebé, por ejemplo, no para de llorar y ha llorado toda la noche y son las 3 de la madrugada y tú quieres descansar un poco y tienes que levantarte de madrugada, atenderlo, limpiarlo, cuidarlo o amamantarlo. Ahí se necesita mucha paciencia. Yo recuerdo cuando no teníamos a nuestra primera hija y algunas personas ya con ciertos hijos de ciertas edades nos decían, duerman todo lo que puedan, duerman todo lo que puedan.
Y yo decía, no quiero dormir. Y mi esposa no hallaba que ahora con 3 hijas quisiéramos dormir así, seguido una semana completa, principalmente mi esposa. Pero las mamás primerizas, al igual que los padres, muchas veces necesitan mucha paciencia en esa etapa cuando los niños están pequeños. Por ejemplo, las esposas necesitan paciencia cuando mandan a sus esposos a buscar algo y le traen todo lo contrario a lo que le pidieron que trajera. ¿No es cierto, hermanas? No mande a un esposo al supermercado. O la gran mayoría vamos a traer todo lo contrario de lo que nos han pedido, aún con lista en mano, se los aseguro. Pero no se rían tanto, hermanas o mujeres, esposas. Porque los esposos necesitamos mucha paciencia cuando las esposas nos dicen, ya voy, me estoy maquillando, salgo en 1 minuto. Eso es mentira, esposos, eso no lo crean. Van a ver una película entera de Netflix y todavía no está lista la esposa, se los aseguro. Están aplaudiendo ahí. El Señor sabe por qué aplaude. Hace unos días le dije a una de mis hijas, necesitamos salir en 30 minutos. Y solo abrió el ojo y me dijo, papá, necesito 1 hora para alistarme. Esta última creo que a todos nos ha pasado. Tú y yo necesitamos mucha paciencia cuando vamos al DMV a tramitar nuestra licencia o algo del carro. ¿Cuántos dicen amén? La última vez que fui al DMV creo que duró 4 horas aquello. Para que al final me dijeran, le falta un documento, vuelva mañana. Casi me da un ataque ahí. Y la mayoría de personas comunes como tú y yo, tenemos que prescindir de los servicios del DMV. Aquellas personas que no sepan lo que es el DMV, es la Oficina de Servicios de Automotores acá en el estado de California. Es como el departamento de tránsito de tu país y son unas filas, unas colas y las personas, créeme, no te saludan muy amable todo el tiempo. Es todo lo contrario. Cuando elaboré esta lista, me reí conmigo mismo y reflexioné en cuántas personas o en cuántas situaciones tú y yo necesitamos tener paciencia y lamentablemente no la tenemos. Hablando un poco en serio, necesitamos paciencia para nuestros matrimonios. Necesitamos paciencia con nuestros hijos, en todas las edades, principalmente cuando están en la adolescencia y aún más. Necesitamos paciencia para las relaciones laborales, necesitamos paciencia para los trabajos, necesitamos paciencia para convivir con otras personas que piensan, creen, se visten, opinan y hablan diferente a nosotros. Te digo algo, muchas oportunidades se han perdido porque tenemos falta de paciencia, ya sea un trabajo, ya sea una relación, ya sea una amistad o cualquier otra cosa. La falta de paciencia ha afectado a todas las personas y tristemente los cristianos forman parte de ese grupo. Trabajos se han perdido en nuestra iglesia y aún fuera de ella por personas que no han tenido una buena actitud o no han tenido paciencia con otras personas. Me llama la atención lo que la Biblia nos enseña acerca de ser pacientes, porque la Biblia nos manda a ser pacientes. Te lo demuestro. Cuando el apóstol Pablo estaba escribiendo su primera carta a la iglesia de Tesalónica, él escribe lo siguiente y dice, hermanos, también les rogamos que ustedes sean pacientes con todos. Es fácil cuando tú y yo somos pacientes con personas que piensan como nosotros, actúan como nosotros o tienen alguna similitud a nosotros. Pero qué difícil es ser pacientes con una persona que piensa diferente a nosotros. Y eso es lo que la Biblia nos manda, ser pacientes con todas las personas. Entonces, esta es la pregunta. Si el Señor nos manda a través de su palabra a que tú y yo seamos personas y creyentes con paciencia, la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar entonces la paciencia como fruto del Espíritu Santo en nuestra vida? Porque créeme, la paciencia no es emocional. La paciencia es parte de la conducta y del carácter del creyente. Tú vas a amanecer días que no quieres ser paciente. Habrán días que tú te vas a levantar muy intempestivo, muy a la carrera, muy agitado. Pero ahí es donde tú debes de tomar la decisión de ser paciente, ayudado y ayudada con el Espíritu Santo. Así es que me gustaría darte 3 consejos rápidamente a la luz de la palabra del Señor para que tú y yo aprendamos a ser personas pacientes en todas las áreas de nuestra vida.
Número 1, lo primero que tú y yo debemos de hacer para ser pacientes es entender lo que es la paciencia. Y para esto es importante discernir lo que es la paciencia. Tal vez tú no estés familiarizado con la palabra discernir, pero es muy simple. La palabra discernir significa distinguir algo de otra cosa o distinguir varias cosas entre sí. Por lo tanto, es importante que tú y yo logremos distinguir lo que es la paciencia a la luz de la Biblia o lo que es la paciencia de lo que nos dice la sociedad moderna en la cual actualmente vivimos. Me llama mucho la atención la definición secular que le dan a la paciencia actualmente. Como lo puedes ver en pantalla, un diccionario de nuestra lengua en español define que la paciencia es lentitud para hacer algo. Imagínate. Para muchas personas ese es el significado de la paciencia, es una lentitud para hacer algo. Y me llamó mucho la atención que forme parte de las definiciones que en nuestro idioma español tenemos. Pero cuando vamos a la Biblia, nos damos cuenta de todo lo contrario. Nos damos cuenta de que la paciencia no tiene nada que ver con la rapidez o prontitud para hacer las cosas, sino que va mucho más profundo en el ser humano. Y por favor quiero que tengas tu pluma lista porque vamos a hacer varias anotaciones en tu Biblia o en tu boletín. Hay una sección que viene en blanco para que puedas hacer apuntes del mensaje. Observa, cuando el apóstol Pablo, quien fue el que escribió Gálatas 5:22, cuando el apóstol Pablo habla de la paciencia, el apóstol Pablo utiliza una pequeñísima palabra griega, pero que tiene un profundo significado. Lo hemos dicho en muchas ocasiones, la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego, no fue escrito en inglés, ni en español, ni en alemán, ni en latín siquiera, sino que la mayor parte del Nuevo Testamento fue escrito en el idioma griego. Ahora, en ese idioma hay una palabra que está en pantalla, la cual quiero que tú la puedas anotar en tu Biblia y de referencia ahí en Gálatas 5:22. Es la palabra macrosumía. Macrosumía. Te va a llamar mucho la atención esa palabra porque es la composición de dos palabras. La primera, macro, largo. Tal vez tú no sabías el significado, ahora sí ya lo sabes. Por ejemplo, si tú vives en Tijuana, tú has visitado la Macroplaza, ¿no es cierto? Y macro significa grande, significa largo, por eso Macroplaza. Y esa es una palabra griega. La segunda palabra es la palabra tumos o sumos con Z en español, que significa temperamento. Y ahí ya vamos entrando en materia. Porque la Biblia atribuye la paciencia a una característica del temperamento de la persona. Es decir, la paciencia no es algo emocional, no es algo que lo siento en la mañana y luego más tarde se me va, sino que la paciencia radica en el temperamento, en el carácter de la persona y la persona decide si implementa la paciencia o si no lo hace. Por lo tanto, con las referencias bíblicas de lo que es la paciencia, tú y yo podemos sacar una conclusión bíblica de lo que es esta palabra o una definición bíblica de lo que es la paciencia. Anótala o tómale una foto, lo que te resulte mejor. La paciencia es ese estado de calma emocional del creyente ante ¿qué, Pastor Eric? Ante la provocación, ante la desgracia, sin quejarse, sin irritarse. ¿Por qué razón el creyente puede hacerlo? Porque ese hombre o esa mujer está voluntariamente sometido o sometida a la voluntad del Padre. ¿Lo comprendes, iglesia? Padre, necesito paciencia, Señor. Paciencia, Señor. Voy a vivir lo que predico. Repito una vez más, iglesia, acompáñame. Espero que esto te emocione a ti como emociona a tu servidor cuando lo prepara y te lo comparte. La paciencia es cuando tú estás en medio de esa circunstancia difícil y tú dices, no voy a renegar, no voy a discriminar, no voy a ofender, no voy a rechazar, no voy a decir nada, sino que voy a soportar lo que estoy viviendo porque el Espíritu Santo me va a capacitar y yo voluntariamente me voy a someter a la voluntad del Padre. Esa es paciencia de acuerdo a la palabra de Dios. Tus emociones que te dicen, grita. Tus emociones que te dicen, ofende. Si te gritaron, grita más fuerte. Si te ofendieron, ofende más fuerte. Si te dijeron una palabra, repite 3.
Si te dijeron una grosería, saca la caja de lustre. Eso es lo que dicen nuestras emociones. Pero ¿qué dice el Espíritu Santo? De cómo tú respondas, vamos a saber si eres un creyente guiado por el Espíritu Santo o eres un creyente guiado por la carne. Saca tus propias conclusiones tú. Pero cuando el apóstol Pablo le dice a los creyentes, tengan paciencia, se está refiriendo a eso que acabamos de leer. Y repito una vez más, la Biblia siempre le da un sentido práctico a las cosas que están escritas. Por eso tú y yo te suplico que nos bajemos de la nube y aprendamos a vivir un evangelio práctico, real y sincero, que nuestros hijos puedan imitar y que las personas en nuestro trabajo pueden decir, oye, ¿cómo es que guardas la paciencia si acaba de venir el jefe a gritarnos? No pasa nada. Oye, ¿cómo es que guardas la paciencia si tenemos a un cliente que nos dijo de todo? No pasa nada, lo que él dijo no me va a afectar. Yo, en el nombre del Señor, no me va a afectar. Cierro mis oídos y cierro mi corazón, y mis pensamientos están para con el Señor. Si tú lo haces, yo seguro que no habrá ninguna ofensa, ninguna persona, nadie que te pueda robar esa paciencia y esa paz que el Espíritu Santo te puede dar. Ahora, quiero que en primer lugar tú recuerdes que la paciencia tiene que ver con tu carácter y con tu temperamento cuando te sometes a la voluntad del Padre. No es hacer las cosas lentas, no es hacer las cosas más despacio, no es nada de lo que la sociedad te dice, sino que es algo que tiene que ver con el carácter de la persona. Número 2, ¿cómo podemos experimentar la paciencia en nuestra vida diaria? A través de desarrollar y experimentar el fruto de la paciencia. Y quiero que tú aprendas 3 maneras en la que tú y yo podemos experimentar la paciencia en nuestra vida diaria. Número 1, y sé que esto no te lo imaginas, pero créeme, es real. Tú puedes experimentar paciencia a través de las pruebas. Tal vez tú esperabas que yo te diera 3 claves de esto, 3 claves de aquello, y aquí y allá. Lamento decepcionarte. Pero la Biblia es clarísima cuando nos enseña que para tener paciencia necesitamos obligatoriamente pasar por pruebas. Quisiera decirte que no es así. Quisiera decirte que hay un atajo. Quisiera decirte que hay un shortcut. Quisiera decirte que te puedes saltar esa lección. Pero no es bíblico y no funciona de esa manera. Y te lo voy a demostrar a través de la Biblia. Romanos capítulo 5 versículo 3. El apóstol Pablo dice lo siguiente: sabiendo que las tribulaciones, es decir, los sufrimientos, cualquiera que sean, emocionales, físicos, familiares, laborales, cualquier tribulación o sufrimiento, dice el apóstol Pablo, ¿qué va a producir en nosotros? Dilo conmigo, iglesia, paciencia. Ahora, si yo te pregunto a ti, ¿cuántos han experimentado una prueba en sus vidas, real prueba, y ha generado paciencia en tu vida? En la mía lo hizo. Tú no lo sabes o lo hemos dicho en algunas ocasiones. Pero cuando nosotros recibimos la invitación para formar parte de Shadow Mountain, en aquel entonces en inglés, para luego fundar la iglesia hispana, yo recuerdo que me habían dicho que el proceso migratorio en el cual estábamos en ese entonces iba a durar 1 mes máximo, porque se tenían todos los documentos, se tenían todo lo que los abogados pedían, lo que migración pedía, etcétera, etcétera, etcétera. Y nosotros contentos porque iba a durar 1 mes y pronto íbamos a venir a comenzar a servir al Señor. Pero lo que nos dijeron que iba a durar 1 mes, cuando sumamos todo el proceso, más todo esto, más todo lo demás, se extendió a más de 1 año y unos meses más. No te puedo describir todo lo que vivimos, pasamos, etcétera, porque no viene al caso. Pero la paciencia de la familia Saldaña y específicamente la paciencia de Eric Saldaña fue probada al límite durante ese tiempo. Sabes que yo tenía una tarjeta de crédito la cual guardaba para casos de emergencia. Y recuerdo que en esa ocasión, porque como durante ese tiempo estábamos en un limbo legal, no podíamos recibir apoyo, no podía trabajar yo, no podía hacer nada, porque si yo recibía alguna compensación o si yo trabajaba, porque como no tenía mi estatus migratorio regularizado, entonces yo estaba cometiendo una ilegalidad y era sujeto a deportación. Lo que iba a durar 1 mes se extendió por más de 1 año. Y recuerdo que fuimos a una tienda con mi esposa, mis 2 pequeñas hijas estaban bebecitas. Entré a la tienda nada más a agarrar ciertas cositas que no fueran mucho, porque yo sabía lo que podía usar de esa tarjeta. Y cuando pasé la tarjeta me dice el muchacho de la tienda, declinada, señor. Y yo, no, vuélvala a pasar. Y la vuelve a pasar.
No, declinada por segunda ocasión. Y yo entendía el mensaje. Y le dije, creo que mi esposa tiene efectivo, tiene cash, así que ya vuelvo. Y cuando me subí al carro, le dije a mi esposa, hoy sí ya topamos y ya topé, ya no hay nada más que pueda hacer. Dios necesitaba quebrar a Eric Saldaña en todos los sentidos y demostrarle a Eric Saldaña que al final de ese camino la única opción que me quedaba no era una tarjeta de crédito, sino que la única opción que me quedaba era confiar en mi Señor y Salvador Jesucristo. Esa fue la lección que aprendió Eric Saldaña. Y te cuento lo demás para que puedas darte cuenta de que los milagros existen. Estábamos en una situación bien difícil, no teníamos ingreso de ningún tipo, y una persona que hasta el día de ahora yo no sé quién es, nunca lo supe, depositó una cantidad de dinero en nuestra cuenta desde la ciudad de La Mesa en el estado de Arizona. Hasta el día de ahora, yo no sé quién depositó esa cantidad de dinero. Y tú sabes algo, esa cantidad de dinero nos permitió, entre otras cosas, pagar comidas, pagar cosas que habíamos, que présteme, que esto, que lo demás. Y todavía quedó otro poco que yo dije, no lo voy a tocar porque si se dan cuenta del error, me van a meter en prisión. Ahora sí que mejor no toco ese dinero. Y una persona me dice, sin saber los detalles, me dice, ¿por qué usted no usa la bendición que Dios le ha enviado? Si Dios le ha enviado esa bendición, no es para que usted dude de quién se la dio, sino para que usted la use para la gloria de Dios. Y recuerdo que ese día nos fuimos a comer a un Chick-fil-A allá donde estábamos con mi familia. Ese es un testimonio que yo nunca voy a olvidar. ¿Por qué te lo cuento? Porque durante ese tiempo de prueba aprendimos paciencia, aprendimos dependencia, aprendimos a confiar en Dios, aprendimos a orar diciendo, Señor, gracias por los alimentos. No, sino, Señor, no sé ni cómo estoy comiendo esto, pero gracias, Señor. Nuestra oración fue diferente, nuestras peticiones fueron diferentes y hay un sentido de clamor, hay un sentido de urgencia, hay un sentido de dependencia de Dios que no entiendes cuando tu cuenta tiene muchos ceros y cuando tu salud está perfecta y cuando eres estable y cuando estás bien. Eso no lo entiendes sino hasta que pasas por la prueba y por los tiempos que Dios tiene para tu vida. Te digo algo, pregúntame. Si aprendí algo, no te imaginas cuánto. Y valoramos ese tiempo como tú no tienes una idea con mi esposa Yami. La prueba, eso es lo que genera en nosotros, paciencia. La prueba moldea nuestra vida. La prueba moldea nuestro carácter y nos hace depender más de Dios. Cuando estaba preparando este mensaje, se me vino una imagen la cual quiero compartir contigo, que es lo único que puedo imaginar a la hora de pensar en las pruebas y en la paciencia. Y es como el Señor, como un alfarero, tomando el barro en sus manos, un barro que viene con malos hábitos, un barro que viene con malas costumbres, un barro que viene con autodependencia, un barro que viene con autosuficiencia. Y Dios dice, no te quiero de esa manera, te voy a deshacer, te voy a quebrar, voy a quebrarte por completo, voy a quebrar todos tus paradigmas, modelos de vida y estilo de vida. Pero créeme que cuando te vuelva a ser, ahora sí vas a ser a la imagen y semejanza de mi Hijo Jesús y vas a ser como yo quiero que seas. Eso es el tiempo de la prueba y la paciencia con el Señor. ¿Has pasado tú por esos tiempos? ¿Estás pasando tú por esos tiempos? Que no sabes por qué, no sabes cómo, no sabes de dónde. Te han dado una fecha para volver a tu empleo, te han dicho que para esa fecha no hay nada, vas a perderlo. Yo no sé por qué situación puedas estar pasando en este momento que escuchas la palabra del Señor, pero yo te aseguro algo, Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios no se ha dado por vencido contigo. Dios está ahí, tú no lo ves, pero así como el canto que acabamos de entonar, Él sigue trabajando tras bastidores, Él sigue moviendo todo, Él sigue planificando todo de tal manera que cuando tú pases la prueba, tú puedas decir, Señor, gracias, ahora entiendo lo que estabas haciendo. No lo entendía en el momento, pero ahora te doy gracias por todo lo que he vivido. Esos es las pruebas. Anota otra cita bíblica como referencia de Romanos 5, ahí en tu Biblia para que lo puedas estudiar con detenimiento en casa. Santiago capítulo 1 versículo 2, dice Santiago, hermanos míos,
tengan por sumo gozo. Esa palabra la tienes que subrayar en tu Biblia. Observa cómo lo presenta Santiago. Tengan por sumo gozo cuando ustedes se encuentren en diferentes pruebas, no en una, en varias. ¿Por qué me tengo que llenar de gozo, Santiago? Respuesta, versículo 3. Porque sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué va a producir, iglesia? Dilo fuerte. Paciencia. No quieras acelerar los tratos de Dios. No quieras acelerar los tiempos de Dios. Dile al Señor, Señor, yo no sé cuánto va a durar esta prueba, pero hoy quiero pasarla con buena nota. Y me voy a aguantar, Señor. Y en mis emociones quiero gritar, quiero decir, quiero hacer, pero no me voy a dejar gobernar por mis emociones, sino que voy a ceder mis emociones a tu voluntad. Hazlo. Yo te aseguro que el Señor se va a glorificar y vas a salir con buena calificación. Número 1. Para tener paciencia necesitamos pasar por pruebas. Número 2, para tener paciencia necesitamos aprender de ejemplos de otros creyentes. Y esto me encanta, por eso me fascinan los testimonios personalmente, porque me retan, me desafían. Hay un hermano de nuestra iglesia que compartió en una reunión de staff un testimonio y dice, pastor, yo estuve esperando 20 años la solicitud de mi hija para que fuera aprobada y esta semana nos llamaron de que la solicitud para su residencia fue aprobada después de 20 años de esperar. Y fue hermoso escucharlo porque es otra garantía de que cuando tenemos confianza en el Señor va a cumplir tarde o temprano, pero el Señor lo va a hacer y el Señor no va a fallar. ¿A qué ejemplos bíblicos nos referimos? Anótalo rápidamente conmigo, por favor. A Moisés. Yo sé que tú has oído mucho hablar de Moisés. Pero ¿sabías tú que Moisés es el único hombre descrito en la Biblia como la persona más mansa de toda la tierra? Jesús ya lo sabemos, pero Moisés ostenta el título de la persona más mansa de toda la tierra según lo presenta la palabra de Dios. ¿Y por qué fue manso Moisés? Porque guió a un ejército de personas, por así decirlo, de más de 1 millón de esclavos judíos que salieron de Egipto. ¿Y tú sabes lo que hizo Moisés? Guió a más de 1 millón de personas por 40 años. Y estas personas eran obstinadas como tú no tienes una idea. Estas personas se quejaban por el calor, se quejaban por el agua, se quejaban por la comida y en última se quejaban hasta por los cementerios. Estas personas colmaron la paciencia de Moisés a tal punto de que en la última situación que se dio, cuando Moisés tenía que tocar el agua, había tanta presión sobre él que golpeó más de una vez, no siguiendo las indicaciones del Padre, y eso le valió para que él no pudiera entrar y disfrutar la tierra prometida. A pesar de eso, Moisés fue un hombre manso. Número 2, Jeremías. La historia de Jeremías es impactante porque Jeremías, al igual que Moisés, estuvo batallando con un pueblo por 40 años. Nadie escuchó a Jeremías. ¿Te imaginas? Yo me pongo en su lugar como predicador y pastor. Jeremías predicaba y la gente le daba la espalda y no lo escuchaba por 40 años. En lugar de rendirse, Jeremías lloró por las personas insensatas que se negaban a escuchar el mensaje de Dios. Y fue triste porque los tratos de Dios para con Nehemías fueron duros. Por ejemplo, Dios le prohibió a Nehemías casarse para que se enfocara en el ministerio profético. Los amigos de Jeremías, lo abandonaron. Su mensaje irritó tanto al rey y al pueblo de Israel que lo pusieron dentro de una cisterna que tenía poca agua y lo tuvieron ahí varios días. Pero tú sabes lo más impactante de Jeremías, que todo lo que él profetizó se cumplió. Y al final, si tú terminas de leer el capítulo 38 de Jeremías, dice que Jeremías estaba ahí en la casa del rey cuando llegaron los babilónicos a tomar Jerusalén y a destruirla. El único que se salvó de todo el pueblo de Israel fue Jeremías y fue todas las personas que escucharon su mensaje. Hay otro personaje bíblico que es un ejemplo de paciencia y su nombre es Job. Hace muchos años leí un libro en una situación muy difícil a nivel personal, antes de casarme, que si lo encuentras por ahí te lo recomiendo. El libro se titula Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Hablar de Dios desde el sufrimiento del inocente. Un estudio acerca del libro de Job. Job es un ejemplo de paciencia. Perdió absolutamente todo.
perdió sus posesiones por las que había trabajado tanto, perdió a sus siervos, quienes eran una familia para él, perdió a sus hijos, perdió su salud y finalmente, como tiro de gracia, perdió a su esposa. Nuestras esposas nos animan, nuestras esposas son un apoyo, o por lo menos así debería de ser. Pero ¿tú sabes lo que le dijo la esposa de Job cuando ya lo vio sin dinero, sin posesiones, enfermo y sin ningún remedio? Obsérvalo conmigo porque es algo para no creerlo. La mujer le dice: maldice a Dios y muérete, Job. Antes de eso le hizo una pregunta: ¿todavía conservas tu integridad, Job? O sea, ¿todavía eres ese hombre correcto, temeroso de Dios, cuando Dios te ha causado todos los males que tú tienes? ¿Todavía lo amas? ¿Todavía le sirves? ¿Todavía hablas bien de Dios? ¿Sabes qué, Job? Maldice a ese Dios y hazte un favor y muérete. Duras palabras de esta mujer insensata, a quien ya no volvemos a encontrar en todo el libro de Job. ¿Tú sabes lo que le contestó Job? Y esto me hace que la piel se me enchine. Observa lo que le dice Job a esa mujer insensata. Como suele hablar cualquiera de las mujeres fatuas, o dicho de otra manera, necias, has hablado tú. Observa la pregunta retórica que hace Job. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios solamente lo bueno? ¿El carro nuevo? ¿La casa nueva? ¿La ropa fina? ¿Los hijos sanos? ¿La salud de 18 años? ¿Vamos a recibir de Dios solo lo bueno? ¿Y qué con lo malo? ¿Acaso no vamos a recibir de Dios también lo malo? Y luego observa la aclaración al final del pasaje. En todo eso, pérdida de posesiones, pérdida de esclavos, pérdida de hijos, pérdida de su esposa, pérdida de su salud. En todo eso, dice la Biblia, Job no pecó con sus labios. ¿Te imaginas tú y yo en esa situación? Reflexiona conmigo en esto, porque cuando tenemos situaciones, ¿qué es lo primero que hacemos? Quejarnos con Dios. La mayoría de personas lo primero que hacen es sacar la lista de todo lo que hacen para Dios. Yo te sirvo, yo voy, yo vengo, yo doy, yo hago, yo esto, yo lo demás. Es lo primero que surge como primer impulso de las personas. Pero Job no atribuyó pecado a Dios. Él dijo: no voy a culpar a Dios, no me voy a alejar de Dios. Y tú sabes algo, por si quieres anotarlo, porque esto es el cierre espectacular del libro de Job. Al final, la conclusión a la que Job llega, la encontramos en el capítulo 13, versículo 15. Observa la fe de este hombre. Observa por qué este hombre llegó a ser conocido como el padre de la paciencia en toda la Biblia. Dice este hombre: aunque él, refiriéndose a Dios, aunque Dios me mate, en él voy a esperar. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Aunque él me mate. Dios mío, ¿entiendes, iglesia? ¿Entiendes la fortaleza de este hombre? Aunque él me mate y me quite la vida, en él voy a esperar y voy a confiar. Por eso no me sorprende que Dios le bendijera tanto como lo hizo al final. Por eso no me sorprende que en la plática que Satanás tenía con el Padre, Dios le decía: no vas a ganar, yo lo conozco. No vas a ganarme, yo sé quién es Él. Y luego Satanás, que haciendo lo primero y lo mejor que hace: no, Él te ama porque le has dado esto. Quítaselo, ya vas a dar cuenta de lo que realmente hay en su corazón. Y el Padre diciéndole: no, es más, te doy permiso, pero no cruces la raya. Y tú sabes que me encanta que Dios hace lo mismo ahora en día. Si tú estás en una prueba, si tú estás en una adversidad, háblale a la circunstancia, háblale a la prueba y dile: no vas a cruzar la raya que el Padre ha puesto. No vas a cruzar la raya que el Padre ha puesto. No vas a cruzar la raya que el Padre ha puesto. No vas a cruzar la raya que el Padre ha puesto. Lee al final capítulo 42 del libro de Job. Y vas a descubrir cómo este hombre terminó de bendecido, de prosperado y con una relación más fuerte con Dios. Podemos aprender de la fe o de la paciencia, mejor dicho, a través de las pruebas, a través de los ejemplos. Pero observa quién es nuestro mayor ejemplo de paciencia: nuestro Señor Jesucristo. ¿A quiénes le tiene paciencia o a quiénes le ha tenido paciencia el Señor? Dios mío, a mí. Di conmigo: a mí me ha tenido paciencia el Señor. Dilo.
Ahí en los campos, una vez más, a mí me ha tenido paciencia el Señor. ¿Cuántas veces le hemos dicho, Señor, ya no lo voy a hacer? Señor, ya no. Y el Señor te sigue perdonando, te sigue respaldando, te sigue proveyendo, te sigue demostrando su favor a través de tu esposa, tu esposo, tus hijos. Es como que Dios dijera, en lugar de exhortarte y en lugar de recriminarte y en lugar de golpearte o algo, te voy a dar amor para que sepas cuánto yo te amo y de alguna manera con esta muestra de amor tú recapacites, reflexiones y te des cuenta que ese estilo de vida no te va a llevar a nada. Es una manera diferente de amar, es una manera diferente de hacer reflexionar, es una manera diferente de acercarse a nosotros. ¿Y cuánto debemos de asimilar ese ejemplo con nuestros hijos? Porque es fácil darse por vencido con los hijos. Pero ahí es donde uno tiene que tener el corazón de Jesús para no darse por vencido con los hijos. Y amarlos como Él nos ama. Y perdonarlos como Él nos perdona. Y ser exactamente como Jesús con nuestros hijos. Observa lo que dice el libro de Hebreos para cerrar este punto. Dice el escritor a los hebreos, por tanto también nosotros, teniendo en derredor nuestro a tan grande número de testigos, a tan grande nube de testigos, hay que hacer tres cosas, dice el escritor a los hebreos. Número 1, despojémonos de todo peso. ¿Cuál peso? El peso emocional, las culpas, las situaciones, los vicios, todo lo que no es de agrado, dice el escritor a los hebreos, despójate de ello. Número 2, despójate del pecado que nos asedia. Despójate de tus viejas costumbres, de tus viejos hábitos, de tus viejas amistades. Despójate de todo eso porque no te van a ayudar. Pero luego viene una tercera cosa que aconseja el escritor a los hebreos. Y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y observa el versículo 2. ¿A quién tenemos que ver? ¿A quién tenemos que ver, iglesia? Al pastor, al sacerdote. Si tú miras a un hombre, a popó la vas a ir a terminar. De paso te comes un cóctel y te acuerdas de tu servidor. Pero no vas a llegar a donde tienes que llegar si tú apartas tu vista de Jesús. Observa versículo 2, puesto los ojos en Jesús, que Él es el autor y el consumador de la fe. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Él es el centro a quien tenemos que ver. Lo digo con profundo respeto, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay cura, no hay obispo, no hay cardenal, no hay clérigo, no hay papa a quien tengamos que ver excepto a Jesús. A Jesús hay que ver. Él no se va a mover, Él va a estar siempre en el mismo lugar. Él va a estar ahí. En mi Biblia, que varias veces la he remendado porque es la Biblia es la primera Biblia que mi padre me regaló cuando acepté al Señor. Tengo un lindo poema de Helen Lemel, que era una ciega. Y el poema dice: pon tus ojos en Cristo, tan lleno de gracia y amor, y lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Creo que hasta un himno hay de eso. Pon tus ojos en Cristo, tan llenos de gracia y amor, y cuando lo hagas, todo lo terrenal sin valor será a la luz del glorioso Señor. Pon tus ojos en Cristo. Pon tus ojos en Cristo. ¿Cómo podemos nosotros experimentar y desarrollar paciencia? Número 1, discerniendo el fruto de la paciencia. Número 2, experimentando en nuestra vida el fruto de la paciencia. Y con esto finalizamos, disfrutando el fruto de la paciencia. Disfrutar la paciencia porque son frutos o son ramificaciones del fruto del Espíritu. Y hay 3 beneficios que tú y yo recibimos cuando desarrollamos el fruto de la paciencia en nuestra vida. Número 1, primer beneficio, desarrollamos autocontrol. Porque si tú eres un verdadero cristiano, las emociones no te controlan a ti, tú controlas las emociones. Recuerda eso, por favor.
Entonces, cuando tú desarrollas paciencia, tienes autocontrol. No eres una persona volátil y no eres una persona voluble. Eres una persona que tiene autocontrol. Aprende a controlarte. Y si tú no puedes, dile al Espíritu Santo: Espíritu Santo, en este momento quiero decir cosas que no debo. Espíritu Santo, en este momento quiero hacer cosas que no debo. Espíritu Santo, en este momento deseo ir a donde no debo. Contrólame, contrólame. Y yo te aseguro que el Espíritu Santo te va a dar una señal, te va a dar un deseo, te va a dar un impulso, te va a dar una llamada o algo va a suceder. Y tú vas a saber que es el Espíritu Santo tomando control de tu vida y de tu corazón. Número 2. Cuando tú tienes y desarrollas paciencia, gozas del beneficio de la perspectiva. ¿Y cuánto necesitamos ese beneficio ahora en día? ¿Por qué, Pastor Eric? Porque cuando tú tienes paciencia, tú te das cuenta que esta situación va a pasar. Va a pasar esta prueba. Ahorita, Señor, me está ardiendo, ahorita me está doliendo, pero esto va a pasar, Señor. Y cuando esto pase, Señor, yo voy a ser un cristiano más maduro. Yo voy a ser una cristiana que depende más de ti. Señor, yo soy tu hija, yo soy tu hijo, Señor, y no me vas a abandonar. Señor, tu palabra dice que tú eres el padre del huérfano y el esposo de la viuda. Señor, tú no me vas a abandonar, Señor. Y comienzas a platicar con Dios, y comienzas a debatir en buen sentido con Dios, y comienzas a usar la palabra de Dios, y comienzas a decirle a Dios: esto es lo que dice tu palabra, Señor. Y yo te aseguro que si tú lo haces, te vas a llenar de fortaleza y vas a tener una perspectiva más grande. Y tú le vas a decir al Señor: Señor, yo no sé cómo, de qué manera, cuándo me vas a sacar de esta, pero yo sé que lo vas a hacer, Señor. Y yo te aseguro que el Señor lo va a hacer. Yo te aseguro por la palabra que Él me permite predicar que el Señor lo va a hacer. Te lo puedo garantizar que el Señor lo va a hacer. Dale un fuerte aplauso al Señor, iglesia. Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Lo he visto, lo he experimentado. Ahora, como consejo adicional, estudia la Biblia. Memoriza la Biblia. Para que no le digas al Señor: Señor, como dice el pastor Eric a la iglesia que voy. No, dile al Señor: Señor, yo leí. No leí mucho, Señor, pero uno se me quedó. Y eso te lo voy a repetir, Señor. Señor, yo leí en tu palabra que tú dices esto. Haz que sea una realidad en mi vida, Señor, porque lo necesito. Y el Padre que todo lo conoce lo va a hacer. Cuando tenemos paciencia, desarrollamos autocontrol, desarrollamos una perspectiva más global y madura del Señor. Y número 3, desarrollamos el título de nuestra serie: madurez espiritual. ¿Quién es un cristiano maduro? ¿El que tiene 20 años en el Evangelio? No. Yo he conocido cristianos con muchos años en el Evangelio que no son maduros espiritualmente. Y también he conocido a personas que no tienen muchos años en el Evangelio y están comenzando a desarrollar madurez espiritual. Por lo tanto, cuando tú y yo somos pacientes, comenzamos a desarrollar eso que la Biblia le llama madurez espiritual. No la confundas con perfección. Madurez y perfección son dos cosas distintas. Y entonces, ¿cuál es esa madurez espiritual de la que la Biblia nos habla? Es cuando el creyente puede tomar las promesas del Padre, hacerlas propias en su vida y vivir su vida de acuerdo a la voluntad del Padre. Eso es madurez espiritual. Y tú comienzas a aplicar la madurez espiritual en tu matrimonio. Y comienzas a tratar a tu esposa de una forma más digna, de una forma más correcta. Y comienzas a trabajar con tus compañeros de trabajo y los comienzas a tratar de manera correcta. Y comienzas a hacer todo de manera ordenada en tus negocios. Y comienzas a tratar a tus hijos de manera correcta, de manera ética. Y tu familia comienza a ver el cambio. Y tus amigos comienzan a ver el cambio. Y las personas que te conocen como alguien que gritaba, ofendía, vulgar, comienzan a ver que hablas diferente, que piensas diferente, que vives diferente. Y te preguntan: oye, ¿qué terapeuta estás visitando? ¿Qué psicólogo vas a visitar? A ningún psicólogo. He tenido un encuentro personal con Jesús. Y lo que era imposible para mí, cambiar mis vicios, cambiar mi estilo de vida, cambiar mi forma de ser, Él lo ha comenzado a hacer. Y diles: si el Señor lo ha hecho conmigo, también lo puede hacer con ustedes. También lo puede hacer contigo. Y comienzas a mencionarles las situaciones. Y yo te aseguro que cuando menos lo pienses, vas a ver cómo tus amigos te dicen: llévame a la iglesia.
Porque si tú has cambiado y te conocíamos antes, yo también quiero experimentar ese cambio que Dios hizo en tu vida. El fruto del Espíritu es práctico y Dios nos lo ha dado para que otras personas puedan ver en nosotros el reflejo de Jesús. No estoy aquí para decirte que es fácil, pero sí estoy aquí para decirte que no es imposible. Y con la ayuda del Espíritu Santo lo podemos hacer.